Todo lo que yo cuento es muy diferente a lo que cuenta otro médico. Yo no quiero que vengas a consulta cada mes y cada 2 meses toda tu vida, no. Lo que pasa que ahora es verdad que la medicina está totalmente adiestrada y guiada por las industrias farmacéuticas. Además, el cáncer afecta a todas las áreas de la persona, las emociones, las cogniciones, las creencias. Bueno, las constelaciones familiares es una manera de entender y de poder ver los conflictos emocionales que puedan tener que ver con nuestro legado transgeneracional, con nuestra historia familiar. Y yo creo que cada vez se está infantilizando más a la población, haciéndola depender cada vez más de fármacos, de ayudas, del fisio, de que me hagan. Hola, hola, bienvenidos una semana más, amigos y amigas, a un nuevo capítulo de Salud Inteligente. Estamos ya en el episodio 6 de esta aventura del podcast. Y hoy estoy especialmente entusiasmado porque cuento con la visita de una invitada que yo considero extraordinaria, que es la doctora Olga García Gómez. Tiene una impresionante trayectoria en el mundo de la medicina y la salud integrativa. Y además tiene un montón de inquietudes y ha dedicado varias décadas a explorar y aplicar un enfoque holístico para mejorar el bienestar de las personas. La doctora Olga García es licenciada en medicina por la prestigiosa Universidad Complutense y se especializó en medicina familiar. Y se especializó en medicina familiar y comunitaria en Alcalá de Henares. Tiene más de 10 años de experiencia en consultas de medicina familiar en centros de salud de primaria, tanto en Madrid como en Sevilla. Ha sido un pilar fundamental en el cuidado de la salud de muchísimas personas. Además, tiene un máster en Pediatría Preventiva y Puericultura del Colegio Oficial de Médicos de Madrid y ha ejercido durante más de una década en una consulta de pediatría de atención primaria en la Comunidad de Madrid, lo que seguramente habrá ofrecido mucho bienestar y un enfoque muy bueno a el bienestar de los niños. La doctora García también ha acumulado 8 años de experiencia en consultas de medicina integrativa en oncología en el Hospital MD Anderson Cancer Center. Su enfoque integrador ha ofrecido apoyo a muchos pacientes que afrontaban desafíos médicos, digamos que complejos, tratándose del cáncer. La doctora Gómez es una persona con muchas inquietudes y lo que más parece, en mi opinión, que le interesa es seguir progresando y aprendiendo. Y ha completado una formación muy diversa en diferentes campos, como pueden ser la psiconeuroinmunoendocrinología, la psicoterapia breve y medicina psicosomática, la biodescodificación y terapia transgeneracional, homeopatía, medicina tradicional china, acupuntura y moxibustión, suplementación y fitoterapia, nutrición celular activa y ditioterapia, nutrición ortomolecular, microinmunoterapia y aromaterapia, terapia en flores de Bach y constelaciones familiares. Como veis, la doctora Olga García es una experta que abarca muchísimas disciplinas en el mundo de la salud y del bienestar. Esto, yo creo, en mi opinión, la convierte en una voz más que autorizada en el campo de la medicina integrativa y, por supuesto, en muchas otras terapias complementarias, como la fitoterapia o la nutrición ortomolecular. Su pasión puede ayudar a muchas personas a alcanzar su máximo potencial de salud y bienestar a través de su amplio conocimiento y experiencia.
La doctora Olga García Gómez nos acompaña hoy. Es una experta que abarca muchas disciplinas en el mundo de la salud. Para mí es una voz bastante autorizada por su trayectoria en medicina integrativa y otras terapias complementarias, como pueden ser la fitoterapia o la nutrición ortomolecular, que luego supongo que nos explicará qué es eso. Su pasión por ayudar a las personas ha alcanzado su máximo potencial y brilla a través de su amplio conocimiento y experiencia. En este episodio haremos un viaje con lo que nos quiera explicar la doctora García Gómez a través de la salud integral y descubriremos consejos y conocimientos que seguro que nos van a interesar a todos y que va a compartir con todos nosotros. No te pierdas esta oportunidad de aprender. Buenos días, hola Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues nada, muchas gracias, Sento, encantada de estar aquí, muy contenta y bueno, espero poder aportaros, como ya te comenté cuando me contactaste, para mí es un honor que, vamos, y una ilusión enorme, ¿no? Que una persona como tú, con tanta trayectoria en divulgación y que, bueno, hacéis esta labor tan bonita, ¿no? De explicarle a los pacientes, ¿no? También en redes y exponerte, que, bueno, esa labor la hacemos desde muchos puntos de vista, también en medicina, pero la exposición a las redes sociales es un plus, ¿no? Es como un nivel más, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, muy contenta de a ver si puedo aportar todo lo que pueda, todo lo que sepa y, bueno, pues mis conocimientos o mi trayectoria bueno, pues a tus seguidores y a tus clientes, lo que puedas. Seguro que sí, porque realmente lo cierto es que tienes un currículum muy completo, ya que he visto que eres médico de familia, tienes experiencia en pediatría e incluso en oncología, y también tienes una especialidad en medicina integrativa. Me parece súper interesante, porque es una rama que siempre me ha atraído mucho. Pero tenemos, como sabes, quien vaya a oír esto seguramente es gente que puede o tener muchos conocimientos de medicina, con lo cual da igual lo que digamos, ya tienen los conocimientos, pero también puede haber gente que esté muy interesada pero que no tenga estos conocimientos. Y que lo primero que tendríamos que explicarles a esta gente es, en mi opinión, ya que vamos a hablar de ello durante todo el episodio, es qué es la medicina integrativa, por qué puede ser importante el conocimiento de la medicina integrativa para, por ejemplo, cosas como la medicina familiar o incluso para la pediatría. Pues bueno, la medicina integrativa yo siempre les explico a los pacientes y os cuento, ¿no? Cuando alguna vez alguien me ha preguntado, por un lado, o sea, la medicina integrativa consiste en integrar, nunca mejor dicho, ¿no? En utilizar la medicina convencional, que yo sigo utilizando y que es súper útil para un montón de herramientas y que, bueno, pues a lo largo de estos últimos años y este siglo, ¿no? Pues se ha demostrado curativa y con una gran capacidad diagnóstica y ha avanzado un montón, junto con las terapias complementarias, tanto en nuestra cultura: nutrición, fitoterapia, medicina tradicional china, homeopatía, ejercicio terapéutico, herramientas, es decir, todo tipo de terapias que puedan resultar útiles para los pacientes y que hayan demostrado evidencia y eficacia para esos pacientes o para esa patología concreta, ¿no? Eso es una de las definiciones de la medicina integrativa, que, bueno, pues como puede entender cualquier persona, pues unir, ¿no? Integrar, utilizar todo aquello que funciona, que ha demostrado evidencia, que no es peligroso para el paciente, para que el paciente pueda, pues, obtener una posible curación de su patología. Si no es posible esa curación, mejorar, tener menos efectos secundarios de su enfermedad, sea una enfermedad grave, una enfermedad leve, tratar de reducir la cantidad de medicación convencional que se toma en la cronicidad, ¿no? En los pacientes crónicos, tratar de minimizar toda la medicación convencional en pacientes más frágiles, como son los pacientes oncológicos o pacientes ancianos o en bebés o en niños, ¿no? Que muchas veces los padres no quieren poner constantemente antibióticos. Y bueno, y dar una mejor calidad de vida en general a los pacientes, ¿no? Por otro lado, también la medicina integrativa, o por lo menos como yo la comprendo, no es solamente unir una pastilla y otra. O sea, diríamos, no solamente cambiar una pastilla por otra o unirla o utilizar ambas dos cosas, ¿no? Que eso está también muy bien, sino que también trata de entender
quién es el paciente que tenemos delante nuestro, ¿no? Entender al ser humano. Y esa persona pues tiene un montón de cosas que influyen muchísimo en su manera de enfermar y en su enfermedad. Y esas cosas pues es su ámbito psicosocial, su ámbito emocional, sus cogniciones, sus creencias, sus experiencias vitales y las de su familia. Bueno, si tiene unas vivencias espirituales, es un ser humano que además de ser una cosa biológica, un animal, además pues tenemos una parte emocional, los pacientes, tenemos una parte física, también energética y también espiritual, y entender eso nos ayuda muchísimo para tratar de encontrar las fortalezas de ese paciente, claro que sí. No es lo mismo afrontar una persona que tiene una diabetes y que es una persona mayor de 70 años, que en su vida le han hablado de otro tipo de alimentación que no es la de su pueblo, que sea una persona de 40 años que ha vivido en Alemania, porque no tiene nada que ver, que tenga un dinero para poderse comprar un montón de suplementos, que no lo tenga, que tenga unos hijos discapacitados a los que cuidar, que no. Es decir, todo eso es muy, muy importante, y eso también es medicina integrativa, ¿no? Es entender un poco esta palabra que, bueno, nos parece un poco como digamos, mística, pero que es la verdad. Es un poco tratar, es una medicina holística, trata un poco todo a la persona que tenemos delante, ¿no? De hecho, yo creo que lo que más me sorprende es que seas médico tradicional, digamos, un médico de familia de toda la vida, porque si hablas con a lo mejor con compañeros tuyos, te pueden ver como el, ponle muchas comillas, el bicho raro. Mm. La persona que busca más allá, pero que, no sé, para ellos es como si estuvieras haciendo algo que se aleja de la medicina. Es que no sé, no sabría cómo exponerlo en palabras, pero seguramente tienen muchos prejuicios Mm. contra ti, digamos. No sé si lo habrás Sí, notado eso de alguna manera. sí, somos ya raros dentro del ámbito de la medicina, aunque la medicina familiar, fíjate, la medicina de familia es de las áreas médicas que más se trata de acercar al entorno del paciente, ¿no? Como hablábamos al principio, ¿no? La medicina, por ejemplo, un médico rural de toda la vida, pues esa persona ha tratado en una familia, ha atendido a la mamá posparto llorando porque no era capaz de darle la teta, y ha atendido al chiquitín, y ha atendido al abuelito. Es decir, o sea, esa es un poco esa transversalidad que tiene la medicina de familia, a mí me encanta, ¿no? Y de hecho yo elegí esa especialidad por eso. Lo que pasa que ahora es verdad que la medicina está totalmente, bueno, pues adiestrada y guiada por las industrias farmacéuticas, es así, o sea, es una medicina farmacológica. Y entonces pues se ha perdido un poco esa idea de ahondar mucho más allá, y yo sí, o sea, yo por toda la curiosidad que he ido teniendo, cursos que he ido haciendo, me he ido alejando mucho del ámbito médico convencional. Y bueno, llegó un momento en que en mi propio trabajo, pues no solamente, como dices tú, no era valioso los conocimientos que yo tenía, que pensaban que podían ser muy valiosos en un centro de salud o tal, sino que eran un poco denostados o criticados, ¿no? Incluso hasta el punto de que a mí me llegaron a criticar o perseguir, bueno, no perseguir, pero sí, es que no puedes dar homeopatía a un bebé, es que esto que has puesto en la historia clínica pues no lo puedes poner porque no está en la cartera de servicios. O sea, bueno, pues un delirio, porque en realidad, quiero decir, si tú tienes esa curiosidad y aprendes otras cosas que puedan ser útiles para los pacientes de tu comunidad y de tu centro de salud, ¿por qué no las vas a poder aplicar ahí, no? Siempre que el paciente consienta, claro está. Pero bueno. Y cómo es ese cambio? ¿Cómo consigues cambiar de la medicina alopática tradicional, que es síntoma pastilla, a una medicina, digamos, pues donde se tratan otras cosas, donde realmente se busca? Yo creo que yo siempre he entendido que la medicina integrativa era más como vamos a buscar la causa, vamos a ver por qué está pasando esto, y entonces de momento a lo mejor podemos tratar el síntoma, pero encontremos la causa para poder curar a la persona. Esa es la idea que yo he tenido siempre de la medicina integrativa. Entonces, ¿cómo se pasa de esa rutina diaria de síntoma, tratamiento, a síntoma? Vamos a empezar a tratar, pero vamos a escarbar un poquito más para ver si podemos curar a esta persona. Ujú. Sí, efectivamente la medicina integrativa se aleja un poco, se trata de alejarse del síntoma. Síntoma, aparato, órgano, dedo, esto es del experto de dedo de traumatología, y esto es de la cabeza, y esto es de no sé qué. Y trata de alejarse de todo eso para verlo todo de forma integral y entender que lo que el paciente trae a consulta no es más que la puntita del iceberg. El paciente viene con una enfermedad etiquetada, hipotiroidismo de Hashimoto.
Y eso no es más que el síntoma que tiene el paciente de un desequilibrio que viene mucho más profundo y que está como en la profundidad de esa puntita del iceberg, y eso es salud. Salud es encontrar ese desequilibrio, por qué se ha desequilibrado ese organismo y tratar de recuperar o recobrar ese camino hacia la salud, ¿no? Hacia la homeostasis, ¿no? Y yo en mi trayectoria, yo provengo de la facultad y he sido una médico como ahora que comento de mis compañeros. Es decir, es que les entiendo perfectamente porque yo he sido así. Yo hace 15, 20 años también me parecía marciano que un paciente intentara buscar pues estrategias yo qué sé, con ejercicio o con nutrición o tomar homeopatía. Criticaba también a esos pacientes y yo también me mostraba tremendamente escéptica porque provenía de la facultad y provenía de la residencia, donde solamente lo farmacológico vale. Pero entré en una consulta de pediatría en atención primaria, me dieron una plaza de pediatría, empecé a trabajar allí de pediatra de atención primaria y entonces empiezo a ver cosas que no se pueden explicar por el placebo. O sea, yo veo cosas en mi consulta, bebés que van a homeópatas y mejoran espectacularmente, cólicos del lactante que mejoran, incluso con familias que no están de acuerdo con la homeopatía, es decir, que han probado eso como última opción terapéutica después de haberse recorrido todas las clínicas de España, que podía ser placebo eso también, ¿no? Y entonces, bueno, pues verdaderamente me doy cuenta de que aquí hay algo más. Esto no es solamente lo que no empiezas un poco con el discurso de esto no puede ser, es que está, pues que será que la madre es una hierba, será que la familia son muy hippies, será lo que quieras, pero al cabo de unos meses dice, esto no puede ser. Y entonces ahí me metí a estudiar homeopatía en una formación que en ese momento hacía el Colegio de Médicos, que es un máster de 2 años. Y entonces, bueno, pues encontré algo que yo, o sea, esa formación me dio a mí, o sea, me abrió la puerta a muchas cosas y me dio como la manera de entender y o sea, digamos que concretó un montón de cosas que yo ya veía en la consulta y que no sabía explicar y que la medicina tradicional, la que nos dan en la facultad, no sabe explicar, ¿no? Y es un poco pues que todos enfermamos de manera diferente, que existe un terreno, es decir, que el paciente tiene un terreno y que hay que reequilibrar ese terreno y que es una forma particular, personal de cada persona para enfermar, que ese terreno se puede trabajar, se puede tratar y que una migraña puede tratarse de manera completamente diferente dependiendo de la persona que tú tienes delante. No todas las migrañas son iguales, no todas se tiene que poner el mismo tratamiento. Si tú tratas el terreno de la persona, y eso yo ya lo veía en pediatría, ¿no? Y eso lo puede ver cualquier persona que tenga hijos, ¿no? Ve que su hijo mayor pues nunca se pone malo, el segundo pues siempre tiene un montón de nervios y somatiza los nervios por el estómago, el tercero entra un bicho en casa y se coge otitis siempre, siempre es una otitis, el cuarto tiene mocos pero nunca le pasa nada más. Y entonces, bueno, entender, ¿no?, qué está pasando en cada una de esas personas para tratar el mismo síntoma, pero de forma diferente, pues me parece un abordaje totalmente, no sé, pues revolucionario, la verdad. ¿Y eso lo descubriste mediante el máster de homeopatía? Eso lo descubrí en el máster de homeopatía. En el máster de homeopatía ya te explican como todos los fundamentos, ¿no?, de la medicina naturista, del terreno, la detoxificación, la limpieza, el drenaje y bueno, y sobre todo eso, ¿no?, el terreno para enfermar, y utilizan el terreno como una diana terapéutica. Y hacen una historia que yo sigo utilizando, la historia homeopática, ¿no? Para mí es fundamental entender a la persona que tengo delante, ¿no? En todos sus rasgos, en todo su psiquismo, toda su trayectoria de enfermar, ¿no? Y eso me lo dio la homeopatía, sí, sí. Yo, con todo lo que estás diciendo, puedo estar de acuerdo. Lo que pasa es que yo vengo del mundo químico. Yo no Ujú, soy médico, yo soy farmacéutico. Entonces, tú piensas que nosotros durante 3 años, 4 años, puede incluso, nos pasamos estudiando química, estudiando física, pero a unos niveles que yo creo que nadie se espera cuando empieza a estudiar esta carrera que va a ser así. Entonces, a mí la homeopatía le tengo, pero no porque piense que es un placebo, que vale, que puede serlo o no serlo, que el placebo en un momento dado puede funcionar, puede funcionar. ujú, Para mí lo que me para es la química. ujú. O sea, si yo me pongo a mirar químicamente un medicamento homeopático, encuentro nada. O sea, y eso dices, vamos a ver, que la química aquí me está diciendo que no hay nada.
que no sé, que estamos hablando de disoluciones y esto es muy fácil, esto son matemáticas aplicadas a las moléculas, o sea, no tiene mucho más. Entonces ahí es donde yo encuentro el punto en el que no consigo entrar en la homeopatía. Así como sí que entro Bueno, en todo lo demás, por ejemplo, en lo que dices tú de el paciente como un ente entero, que no es solo, pues eso. Yo lo que no entiendo es lo de la medicina actual que va a lo que dices tú, a la especialidad de la especialidad de la especialidad. Y entonces, claro, el especialista solo ve una parte y de repente, si esa parte está descompensada porque hay otra parte del cuerpo que está dañando ahí, te manda a otro especialista. O sea, y te están visitando tres especialistas que cada uno te está diciendo cosas diferentes. Eso no lo entiendo. Pero en cuanto a la homeopatía, pues tengo mis bueno, está químicos, bien. tengo Sí, mis... a mí me parece súper valioso, Sento, y yo creo que ser críticos está muy bien, ser dudacionistas está muy bien. Yo, la homeopatía, efectivamente, tú miras un medicamento homeopático y excepto los que tienen dilución muy bajita hay muy poquita sustancia. Pero bueno, también lo miramos desde el año 2023. A saber, quiero decir Ya, que ya, ya. también se miraba el virus, cuando se encontró por primera vez el virus de la hepatitis C, nadie sabía que había ahí otro virus. Era un virus no A, no B. Hace 20 años o bueno, 50, las úlceras de estómago no se pensaba que fuera una cosa, que hubiera un Helicobacter pylori, una bacteria. Cuando tú miras, es decir, si tú miras una punta de una aguja, la aguja es punzante y si la miras a un microscopio es Roma. O sea, es cierto, entiendo las resistencias y me parece de verdad valioso y yo también soy muy dudacionista con la medicina, pero es verdad que a veces, muchas veces en medicina tenemos que ser críticos en general con todo, ¿no? Con esto de la homeopatía, ser críticos también, pero en general con todos los conocimientos, porque es que yo de verdad en 25 años lo que yo aprendí en la facultad ha cambiado, digamos, un 60%. Ya, eso también es Entonces, la verdad. medicina avanza, el mundo avanza y bueno, pues veremos. Yo, bueno, o sea, que me parece bien, o sea, tener dudas está bien. No, yo ya te digo, no sé si te he descolocado un poco, porque, No, porque tranquilo. realmente es que ya te digo, yo creo que es más una cuestión de lo que llevo por atrás, de la formación o la deformación, que otra cosa. O sea, tampoco creo que sea nada más. No estoy, no sé, no lo veo como nada malo, tampoco. Ujú, Que hay gente que sí, que hay gente que lo ve como cosa muy mala, que dices, bueno, pues no sé, que yo tampoco lo veo como algo malo, pero tampoco creo que me abrazaría a eso. Me refiero yo como paciente, ujú. no sé. También está bien, ¿no? Que, bueno, yo tengo muchos recursos terapéuticos, yo ofrezco al paciente lo que yo creo que puede ser más útil en cada momento. Y bueno, entiendo que los pacientes también, bueno, pues a veces prefieren utilizar un tipo de herramientas que otras. Pues hay pacientes que te dicen, mira, es que a mí lo de la energía de la medicina tradicional china no. O sea, yo es que me gusta tomar pastillas. Bueno, otros pacientes dicen, no me des nada para tomar. No puede haber algo que, o con un tal, o con un masaje, con unas herramientas. Yo, si me mandas a hacer ayunos, yo eso lo puedo hacer mejor. Pero es que tanta pastilla, doctora, bueno, pues te tienes que adaptar un poco también, ¿no? Y de alguna manera también yo, aparte de la gran curiosidad que tengo, que busco y busco y siempre estoy estudiando y me encanta porque soy muy curiosa, ¿no? Y todas las cosas que me cuentan me interesan y me la cuentan mis pacientes y indago y pregunto y tal. También me parece muy útil porque muchas veces a los pacientes no les puedes ofrecer ni todo a la vez ni todo lo que tú crees que es mejor para ellos. Es decir, o sea, tiene que haber en la consulta que yo hago y así debería funcionar también, ¿no? Aparte de que sea una urgencia médica, una situación vital donde hay una enfermedad agresiva, infecciosa, etcétera. Tú mandas y le ofreces al paciente, ahora te tienes que operar, tienes que tomar este antibiótico si te quieres salvar, ¿no? Pero en la cronicidad el paciente tiene que estar totalmente conectado y comprometido con lo que quiere hacer, ¿no? Entonces tiene que haber un diálogo siempre con el paciente. Entonces tú le ofreces, el paciente algunas cosas no entra al principio, luego quizá pues más adelante sí que se atreve a probar. Entonces, bueno, me Esto si parece quieres, bien. ahora luego lo comentaremos porque yo tengo una historia personal con esto. También he visto que trabajaste en el hospital o trabajas, es que no estoy seguro, ahí el currículum se me quedaba corto. No sé si trabajabas o trabajas todavía en el hospital MD Anderson, en el centro cáncer, y Ujú, aplicas medicina integrativa en este centro o aplicabas, ya te digo, ahí ahora tú ujú. me lo cuentas. ¿Realmente cómo complementa o cómo ayuda la medicina integrativa a los tratamientos convencionales? Porque yo imagino que en esta clínica hacen tratamientos convencionales contra el cáncer.
y cómo, digamos, aceptaban el resto de oncólogos o los oncólogos que trabajan en este hospital, porque he visto que este hospital es muy prestigioso, es el típico de Houston, pero Sí, que está sí. en Madrid. Y cómo aceptaban tu aportación a, digamos, a su trabajo diario. Bueno, yo sigo trabajando, es decir, trabajo algunos días, no todas las semanas, pero sí que tengo algunos días consulta presencial en la MD Anderson de Madrid. Y gracias a ese trabajo que empecé hace 10 años ya, pues ya también tengo muchos pacientes de oncología integrativa, ¿no? Ya me he formado mucho en eso, he trabajado mucho con pacientes oncológicos. El trabajo en la Anderson, bueno, la Anderson de Houston tiene un servicio de medicina integrativa que yo he tenido la suerte de conocer porque estuve allí en un congreso y es increíble, o sea, es un hospital en sí, ¿no? Y tienen un montón de herramientas para los pacientes, hacen un montón de estudios y allí eso está como mucho mejor aceptado, más valorado y los pacientes son remitidos casi desde la primera consulta con su oncólogo para ver si hay algo de medicina integrativa que les puede ayudar para ellos, para su tipo de cáncer, etcétera. Aquí para mí, a mí me parece que el paciente oncológico es uno de los pacientes donde la medicina integrativa es más útil, ¿no? Es una enfermedad, el cáncer es una enfermedad muy desconocida, a día de hoy sigue siendo muy desconocida incluso para la oncología tradicional. Es una enfermedad multifactorial, no sabemos muy bien por qué en un momento determinado una persona se desequilibra y acaba haciendo un cáncer. Es una enfermedad además potencialmente letal, o sea que es que te puede matar y es es un susto enorme, ¿no? Para todo el mundo. Y como enfermedad multifactorial, pues el abordaje desde muchos aspectos, es decir, mirar esa montaña desde muchos abordajes, desde muchas culturas, desde mucho tipo de medicinas, siempre que no sea malo o contravenga con los tratamientos oncológicos convencionales, pues tiene todo el sentido del mundo, claro que sí. Además, el cáncer afecta a todas las áreas de la persona, las emociones, las cogniciones, las creencias, afecta a cómo tú haces ejercicio, cómo te nutres, o sea, todo eso está interrelacionado. Y yo creo que, vamos, la oncología integrativa trata de paliar, de ayudar y de complementar siempre los tratamientos oncológicos convencionales para que el paciente, pues bueno, pueda llevarlos siempre de la mejor manera posible, cumpliendo con lo que sus oncólogos y cirujanos han previsto, ¿no? No tenga que parar sus ciclos de quimio, ¿no? Y yo en la M de Anderson, pues la verdad es que tengo que decir que muchas veces estoy ahí, incluso a pesar de los oncólogos, ¿no? Porque hay mucho rechazo. En España, igual que en Estados Unidos y en Europa, los pacientes pues tienen más voz, tienen más voto, piden cosas, los seguros médicos y las propias sistemas de salud se ven obligados a dar respuesta a esas peticiones de los pacientes, ¿no? Porque el paciente tiene mucha fuerza. En España no, en España siempre ha sido una medicina mucho más paternalista, ¿no? El médico manda y el paciente se calla, no dice ni mu y tal. Ahora eso está cambiando y bueno, pues es un reto aceptar eso y entender que el paciente quiere buscar lo mejor para él, ¿no? Y te pregunta cosas no por ponerte en un aprieto, sino porque ha leído, ha mirado y son pacientes cada vez más competentes, ¿no? Y en la Anderson, pues bueno, yo estoy contenta, pero es verdad que los oncólogos y muchos de los médicos que tratan oncología aquí en España son todavía muy reacios a todo tipo de tratamientos complementarios, ¿no? En parte porque, bueno, tienen miedo de que el paciente vaya con cualquier terapeuta o con cualquier charlatán, ¿no? Y deje de hacer los tratamientos curativos y en parte porque no desconocen, muchas veces no conocen las cosas y ante la falta de conocimiento pues prefieren recomendar que tomen nada, ¿no? Entonces, bueno, así que bueno, ahí estoy, abriendo un poco camino y dándome a conocer también, ¿no? Y explicando un poco lo que hago y bueno, y es así, así trabajo, ¿no? Allí, o sea que... Yo lo que sí que había leído es que en algunas clínicas de Estados Unidos, las famosísimas, por ejemplo, a los pacientes antes de suministrarles un tratamiento oncológico, sobre todo en este tipo de tratamientos, por ejemplo, les hacían entrar en cetosis, porque decían que el tratamiento funcionaba mucho mejor cuando estabas en cetosis, habiendo hecho un ayuno previo y luego con una dieta cetogénica y tal, porque los tratamientos funcionaban mejor. No se planteaban por qué, no he visto estudios realmente al respecto, pero el tratamiento se veía que era más eficaz. A mí ese tipo de aportación me parece muy de la medicina integrativa Ujú. a lo que puede ser una medicina tradicional. Sí, te vamos a dar la quimioterapia, pero antes me vas a venir en cetosis durante 7 días. ¿Por qué? Porque hemos visto que funciona mejor. Ya está. Y tampoco hay que darle muchas más vueltas.
Bueno, es algo bueno para ti, no te va a costar mucho de hacer y tienes más probabilidades de éxito. Pues vamos a hacerlo. claro. Pero esto Sí, lo o sea, planteas en España, igual tienes algún problema, ¿eh? sí, 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 además todo este tipo de herramientas, fíjate, incluso las nutricionales, ¿no? Que parecen como tan sencillas, tan baratas, ¿no? Como hacer una dieta cetogénica o hacer ayunos. Bueno, no haga usted un ayuno si no pregunta al médico. Vaya usted al médico a preguntar a un ayuno tal y cual, que está bien, ¿no? O sea, consultar y que los pacientes consulten. Pero bueno, nadie le dice a un paciente, no se coma un menú del McDonald's sin preguntar al médico, ¿no? Es usted diabético, no se lo debe de comer. Estaría En bien, fin, ¿eh? entonces, bueno, hay muchísimo miedo con este tipo de cosas y bueno, y sí, en España estamos todavía un poquito por detrás, ¿no? Es verdad que a veces, muchas veces son los propios pacientes, ¿no? En las terapias complementarias principalmente, donde hay menos tiempo de investigación, menos medicina basada en la evidencia, y es verdad que hay menos evidencia, ¿no? Que en las terapias farmacológicas. Es verdad que son los pacientes muchas veces los que inician esa curiosidad, pero claro, se tienen que encontrar con un médico y con un investigador curioso, ¿no? Que es, pues esto está funcionando, no entiendo por qué, vamos a estudiarlo, ¿no? Sí, Parece que esto funciona, pues voy a estudiarlo. Entonces parto de un paciente al que le ha ido bien, no sé qué, no sé muy bien por qué, le ha ido bien y entonces planteo hacer estudios, por ejemplo, con acupuntura o con lo que sea, ¿no? pero esto no se hace. No. Entonces, ¿tú cómo aplicas en tu día a día, digamos, este tipo de medicina, el PNI, la psiconeuroinmuno, ahora se llama, ahora han añadido Endocrinología. endocrinología? Es que antes, al principio era psiconeuroinmunología Ujú. y ahora le han Pero ahora se añadido... ha visto que el sistema endocrino, no solamente el eje tiroideo, pero vamos, también el eje de cortisol, el soma, la leptina, la insulina, las hormonas son importantísimas, ¿no? Entonces, pues bueno, la psiconeuroinmunología a mí lo que ha hecho, mira, Sento, es muy bonito porque yo llegué a la psiconeuroinmunología clínica, de los últimos másteres, de las últimas formaciones que he hecho. Y lo que hizo fue unir todo, darle un sentido científico a todo lo que yo había estudiado. Es decir, yo había hecho formaciones en nutrición, en fitoterapia, nutrición ortomolecular, vitaminas, tal, homeopatía. Y todo eso, ¡boom!, se cerró y se unió y se comprendió y además con una base científica que está basada pues, en un montón de estudios básicos también de investigación en ratoncitos, en individuos sanos, etcétera, y le dio como lo entendí todo, entendí cómo se integraba todo, cómo lo emocional, lo psicosomático tiene que ver con el sistema inmune, tiene que ver con los ejes de los biorritmos, bueno, y entendí un poco cómo funcionamos y cómo funciona el ser humano y le dio pues como una base científica y una estructura científica basada en evidencia donde yo podía tirar y explicar a los pacientes bueno pues en qué momento se habían desequilibrado su organismo y cómo íbamos a reparar por fases todo eso, ¿no? Y bueno, también proviene la medicina, la psicoinmunología clínica, también además de explicar cómo nos relacionamos y cómo todos los sistemas están interrelacionados, también tiene una parte muy bonita de medicina evolutiva, ¿no? De cómo han evolucionado, cómo hemos evolucionado respecto a nuestros genes, respecto al Homo sapiens que éramos, cómo vivimos en esta nueva sociedad de forma muy diferente a la sociedad ancestral, cómo los órganos también evolutivamente tienen diferentes funciones, la filogenética y todo eso es muy bonito y a un médico le ayuda muchísimo a entender, ¿no? Cómo se pierden funciones, cómo se ganan en un órgano, es muy, muy interesante. A mí eso me apasiona. De hecho, yo creo que el libro que me cambió la vida que realmente me hizo ver lo que tú estás diciendo ahora, que has dicho que éramos Homo sapiens. Seguimos siendo Homo sapiens Sí, porque eso es. genéticamente no hemos cambiado nada, lo único que han cambiado han sido nuestros hábitos. Entonces estamos utilizando nuestro cuerpo, según lo entiendo yo, estamos utilizando o dándole a nuestro cuerpo cosas para las que no está preparado. Ujú. Porque hay 200.000 años de evolución que de repente en 5.000 nos los cargamos. De repente decimos, mira, no, ahora vamos a comer así, pero es que ya en lo de los últimos 50 años es brutal. Tal, sí. Pues ese es el enfoque. Y el libro, espera, el libro que me cambió la vida fue Cerebro de Pan. No, buenísimo. Claro, porque empieza contándote eso. Vámonos a las cavernas y vamos a explicarles a un tío de las cavernas lo que nos pasa hoy en día. No lo entendería. O sea, se Ujú. volvería loco. Diría, Sí. ¿qué ha pasado con la humanidad?
Claro, ¿no? Estamos viviendo, sobre todo como dices tú, en estos últimos, en el siglo XX y este principio, totalmente desconectados de nuestra esencia y de nuestra biología y de lo que nos hace animales, y o sea, que es que no somos nadie especial en este mundo, ¿no? Tenemos, es verdad, el ser humano se ha desarrollado, somos capaces de llegar a la luna o de volar en un avión, pero no, déjalo, si es que seguimos siendo animales y un Homo sapiens con una genética que no ha cambiado, que estuvo en este mundo muchísimos años y años antes que nosotros. Y bueno, pues vivimos totalmente desconectados de eso y en un mundo que tiende a desconectarnos constantemente de nuestra biología, ¿no? Y así pasa, que estamos llenos de enfermedades crónicas. Si tuviéramos que volver a la naturaleza, no sobreviviríamos. Nada, no sobreviviríamos. Hay programas que son graciosos, ¿no? Y de gente que vuelve otra vez, ¿no? Y bueno, y yo desde la psiconeuroinmunología clínica recomiendo muchísimo los estresores intermitentes, ¿no? El estrés intermitente y el reconectar un poco, el volver. Y fíjate que son estresores pequeñitos, ¿eh? Sento es eh, espacia tus comidas. Haz un ayuno nocturno, no comas nada por la noche, espérate, la última comida que sea con luz solar. Bueno, pues solamente esas cosas tan pequeñas le cuestan muchísimo a la gente, o sea, hasta qué punto, ¿no? Y sin embargo el beneficio es tremendo. Ya, Los ya. pacientes logran hacer. Yo se lo digo a mucha gente, simplemente lo del descanso nocturno, o sea, 12 horas, estate 12 horas sin comer nada. Y ya te Ujú. dicen, 12 horas, me va a dar un bajón de azúcar seguro. Un miedo, digo yo hago ayuno, yo creo casi todos los días, hago 2 comidas al día realmente. Ujú. Yo hago la cena, además la hago pronto y estoy casi, sí, estoy hasta la comida del día siguiente sin comer nada, pero porque tampoco tengo necesidad, o sea, el cuerpo no Claro. me... De hecho, incluso alguna vez he intentado desayunar y me sienta mal. Mm. Paso mala mañana, me siento empachado, luego ya no tengo ganas de comer, no sé. Son cosas que uno las va descubriendo por sí mismo, pero yo reconozco que el ayuno me parece algo maravilloso. Además, duermes muy bien. En la noche, por ejemplo, a lo mejor un día también no ceno. Esa noche duermes mejor y dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? Claro que tu Sí, cuerpo está regenerándose. está regenerándose, está descansando, sueñas más, tu sistema inmune debe de activarse. Ya no solamente la gente se cree que el eje vigilia-sueño se refiere a la melatonina o a ser capaz de dormir o no, pero es que el sistema inmune se activa con la melatonina también. Entonces, si el pulso de melatonina se inicia a las 8 de la tarde y tú estás trabajando hasta las 12 de la noche o la 1 de la noche, o sea, tu sistema inmune le estás sometiendo a un jet lag de 5 horas. O sea, es que es muy, muy grande, claro. Cuéntanos algún caso concreto, así, algún caso que hayas tenido de alguien que de repente, pues que haya ido a tu consulta y estuviera francamente mal, que digas, ostras, esta persona ya veremos cómo la recuperamos, y que de repente haya respondido bien, haya aceptado bien lo que le has propuesto hacer y de repente haya dado un vuelco a su vida, ¿no? Y se encuentre mucho mejor. Yo sería un caso, ¿eh? Yo sería el típico caso. Además, es que yo he cambiado hasta físicamente. Yo pesaba 15 kilos más. Ujú. Tampoco hacía ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio a los 50 años y de repente ahora es que yo con 50 y muchos, estoy, digamos, en el mejor momento de mi vida a nivel físico. Ujú. Y gracias a este tipo de cosas, vaya, que no ha sido magia. Sí, pues tengo pacientes como los que tú cuentas, tengo bastantes. La verdad es que vienen a la consulta sobre todo los pacientes con problemas intestinales, con intestinos y disbiosis y alteración de la microbiota intestinal de muy larga evolución, estreñimientos crónicos. Hace poquito he tenido una paciente, bueno, el año pasado, un estreñimiento crónico pertinaz que para ella era completamente normal, no ir al baño en 3, 4, 5 días. Y entonces, bueno, pues empiezas a reparar barreras, a mejorar la microbiota, inicias por mi parte guiando un poquito el proceso. Por parte de esos pacientes, Sento, como tú cuentas de ti mismo, ¿no? Dejándose guiar, ¿no? O sea, confiando en el proceso y diciendo, bueno, pues ahora me dice una reintroducción alimentaria, pues no me fío mucho, pero lo voy a hacer. Y se van dejando guiar, ellos van introduciendo herramientas en su vida. Tú vas al principio con más suplementación bueno, guiándoles muy de cerca y con más necesidad de suplementos, y al final esta paciente, pues hace poquito la he visto y estaba fenomenal. O sea, vino por un problema de estreñimiento y ha acabado con muchísima más energía, ha podido integrar el deporte en su práctica diaria, está duchándose con agua fría varias veces a la semana, hace saunas, come fenomenal, pero porque a ella ya le viene bien. Es lo que decías tú del gluten, ¿no? O sea, ella ha descubierto
que como comía antes era un horror y que ahora no le sienta bien. Entonces ya no es lo que quiero comer, es que lo que quiero comer es lo que me regenera, lo que me sienta bien, lo que me hace bien a mi intestino, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. La idea es que al principio los pacientes necesitan mucha ayuda del exterior, mucha guía, mucha ayuda y son muy reacios y un poco resistentes a estos cambios porque yo entiendo que todo lo que yo cuento es muy diferente a lo que cuenta otro médico o en general se cuenta en las consultas médicas, pero también entiendo que si vienes a mí es porque quieres otra cosa, ¿no? O sea, estás haciendo lo mismo y eso no está funcionando desde hace tiempo, ¿no? Y al final el paciente acaba muy libre, acaba incorporando un montón de herramientas, leyendo cosas por sí mismo y es el propio paciente el que acaba recomendándome a mis libros. Pues Olga, he leído este libro, ¿lo has leído tú? Pues está fenomenal, no sé qué. Entonces, y él acaba encontrando, bueno, pues llenando su mochilita de un montón de herramientas que a él le funcionan y le van muy bien, ¿no? Hay una cosa que he leído en tu currículum que esa también he tenido que buscarla en Google, ¿eh? He tenido que googlear porque no tenía ni idea. Las constelaciones familiares. Es algo, luego lo he estado entendiendo y me parece guay, pero explícanos de lo más sencillo posible para todo el mundo qué es esto de las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares es una manera de entender y de poder ver los conflictos emocionales que puedan tener que ver con nuestro legado transgeneracional, con nuestra historia familiar. Y se basa en la idea, aunque las constelaciones familiares provienen de un filósofo que se llama Bert Hellinger y que empezó a trabajar con ellas en Alemania, la idea un poco y lo que a mí me atrae y que me es útil en mi consulta como médico es entender de alguna manera la importancia del transgeneracional y de cómo los conflictos transgeneracionales que pasan de generaciones en nuestra historia familiar influyen también en nuestra epigenética actual, ¿no? Y eso es algo que es así, es decir, que es que se ve en las plantas y está demostrado. Las uvas, las cepas de vino que han sufrido heladas tremendas, han estado a punto de fallecer y de morir, pero han sobrevivido, dejan en sus generaciones posteriores una cantidad de resveratrol mucho más grande. O sea, eso pasa también en animales y pasa en plantas, ¿no? Pues así también pasa en nosotros, ¿no? Entonces, la idea un poco y la manera de yo explicarlo a los pacientes es que, al igual que hay un inconsciente individual, yo tengo mi inconsciente y hace que yo a veces haga cosas o no haga cosas y caiga siempre en lo mismo y de alguna manera tenga mis creencias implantadas en mí y hasta que no las veo no soy capaz de cambiarlas, ¿no? Porque no me creo que las tengo. Hay un inconsciente colectivo que lo describió Jung, ¿no? Tú perteneces a una sociedad con una cultura y no es lo mismo ser hijo de una familia que ha sufrido el holocausto que ser un hijo de nazis, por ejemplo, es que no tiene nada que ver, ¿no? O un familiar, ¿no? En ese inconsciente, pues también hay un inconsciente familiar. Y la familia es un gran inconsciente, es así. Y entonces ser capaz de ver las lealtades familiares invisibles, los legados familiares, los introyectos, el proyecto sentido, es decir, el deseo inconsciente de tus padres para ti, ¿no? ¿Qué vienes a simbolizar a esta vida? ¿Qué vienes a representar para esa familia? ¿A quién te pareces? Bueno, todo eso es muy, muy bonito y muy interesante. Y habla mucho de la epigenética y del transgeneracional. Y eso yo siempre lo exploro, la verdad. Si en tu familia, en tu árbol genealógico, ha habido dramas, ha habido hambre, ha habido suicidios, ha habido gente excluida yo qué sé, hay una rama de tu familia que nunca fue aceptada porque fue una pareja de tu abuelo y tiene sus hijos y nadie habla de ellos, ¿no? Pues eso es muy importante. Eso digamos que influye en la epigenética, Mm, en cómo se va, sí, la epigenética además es cómo se expresan tus genes y es lo que claro. te va a condicionar en parte tu salud. Eso se hereda, claro que sí, porque vamos, cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre, o sea, o cuando tú estás embarazada, una mujer está embarazada, esa bebé que es una niña, si está embarazada una niña, ya tiene sus ovocitos hechos dentro. Entonces todo eso se va heredando, ¿no? Y hay estudios muy bonitos, tanto en animales como en personas, ¿no? Pues hay un estudio muy bonito que he leído hace poquito acerca de cómo influyó el bloqueo nazi, o sea, el bloqueo alemán en Segunda Guerra Mundial a los holandeses, ¿no? A las mujeres embarazadas de Holanda. Y dependiendo de qué momento del trimestre, influye de una manera determinada en sus descendientes, incluso hasta dos generaciones. O sea, nietos de esas mujeres tienen enfermedades metabólicas o diabetes o tal en función de en qué momento su abuela padeció hambre.
Entonces, en ese sentido se interrelacionan, todavía no hay, son cosas emocionales, es parte de la también medicina psicosomática, transgeneracional y no hay estudio de todo, ¿no? Pero para mí, yo tengo la intuición de que eso es muy importante bueno, por ejemplo, en las enfermedades metabólicas y en el síndrome metabólico, la epigenética, como ha sido tu parto, el embarazo de tu madre, tu nacimiento, con cuántos kilos naciste y todo eso es muy importante, sí, sí. La verdad es que me están entrando ganas de investigar más sobre el tema, porque lo planteas de una forma que eh, suena súper interesante, o sea, y es algo en lo que yo nunca me había ni planteado el que pudiera ser así. O sea, y yo imagino que la gente que nos estoy oyendo lo mismo, que no dirán, esto es que jamás habría llegado a pensar en ello. En 3 generaciones, o sea, que pueda llegar a cambiar eso, que tu abuela pasó hambre durante el embarazo. Sí. Pues es sorprendente y me parece alucinante. Eso ya te digo, tendré que investigar más y leer más por ahí. A mí mucha gente me pregunta, recibo muchas consultas de dónde pueden conseguir un médico como tú. Y realmente no sé a dónde enviarlos. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, realmente yo creo que no hay ninguno. De hecho, yo no conozco ninguno. Entonces, toda esta gente que me pregunta, ¿a dónde los podemos enviar? Yo te los enviaría a ti a todos, pero no sé dónde pasas consulta, a lo mejor es en Madrid. Mm. Claro, Yo no voy a mandar a todo consulta el mundo desde presencial, Alicante a Madrid. claro, consulta presencial en Madrid tengo y también tengo consulta online. O sea, Ah. si me escriben a mi correo que es consultas@dra olgagarciagomez.es, pues yo ahí los pacientes que quieran online o para hacer una consulta. Y lo que suelo hacer es cuando el paciente quiere un médico presencial, pues yo busco, tengo un montón de compañeros, no somos muchos, pero sí que estamos muy bien avenidos y entonces, pues bueno, depende un poco de su patología, de si es un problema de endocrino y quiere un médico presencial o un terapeuta presencial o a veces no son médicos, a veces una enfermera o un fisio o un PNI o algo así por su zona y yo creo que la adherencia terapéutica presencial va a venirle bien a esa paciente, pues entonces ya a partir de ahí les derivo y les voy ofreciendo lo que yo no puedo darles, claro. Realmente porque yo, por ejemplo, si necesitara un tratamiento no tendría ningún problema en desplazarme a Madrid y pues un par de veces al mes o lo que fuese. Pero estoy seguro de que hay gente que no lo puede Claro. hacer, incluso no se lo puede permitir. Porque otra de las cosas que veo que hay una barrera de entrada ahí a la medicina integrativa es el dinero. Lo siento. Mm, sí. Porque ahora mismo no lo cubre ningún seguro privado, no lo cubre nadie. Es simplemente vas, te pagas tu consulta y te vienes a casa. Entonces yo creo que esto habría que solucionarlo de alguna manera. Mm. Y no le veo cómo, ¿eh? No le veo yo tampoco mucho como Sento, porque yo he trabajado muchísimo tiempo. Cuando yo trabajaba en el centro de salud, que lo dejé el año pasado, me pedí una excedencia y yo llevo estudiando medicina integrativa y todos estos cursos desde hace 10 o 12 años. Entonces yo quería ponerlo en el centro de salud, pero es que no solamente no nos dejan, o sea, no solamente no es bien recibido por muchos compañeros que están cerrados de cabeza y que no quieren saber nada de esto y que estos son pseudoterapias, sino que además no nos dejan hacerlo. Entonces es que es muy, muy complicado integrarlo en el sistema público de salud. También es verdad que el sistema público de salud es tan precario que está para lo verdaderamente muy urgente, pero yo siento que muchos pacientes, yo alivio también con mis consultas muchas cosas del sistema público de salud. Es decir, muchísimos pacientes que haciendo este tipo de tratamientos utilizan menos los sistemas públicos de salud. Lo que pasa que es una inversión como mucho más a medio plazo. Es que requeriría que los gestores entendieran un poco el beneficio a medio plazo de esto, ¿no? De que el paciente se empodere, empiece a hacer ejercicio, etc. Y Y utilizar es menos carísimo. Yo medicamentos. estoy totalmente de acuerdo contigo, me da mucha pena porque muchísima gente que podría beneficiarse no se puede beneficiar por el coste económico, no solamente de la consulta, sino también de los suplementos, de los tratamientos, que nada está financiado. Entonces es que es Yo de difícil. todas formas pondré el enlace a tu correo, lo pondré sobrepuesto en la pantalla porque si lo pongo escrito abajo te van a bombardear a spam. O sea, eso va a ser terrible. Y es verdad, es así. Pondré también tu Instagram para quien te puedan contactar por ahí, porque la verdad es que me parece muy interesante lo que haces. Me hubiera gustado encontrarte antes. Tuve suerte y encontré también Ujú. a la persona que me recomendó que hiciera la reintroducción alimentaria, pero realmente yo creo que eres la persona que mucha gente necesita, o sea, el médico que mucha gente que yo trato a diario necesitan.
porque los vas a entender y les vas a poder dar un buen consejo y les vas a poder guiar. Y hay gente que realmente necesita eso, que no necesita más medicinas. Claro, que no necesita más medicinas, todo lo contrario, que se tiene que iniciar en una cosa súper bonita que se estudia muy poco y que se llama la de prescripción, y es quitar medicinas. Ir cogiendo y decir, a ver, esto vamos a intentar quitarlo, esto vamos a cambiar este estado inflamatorio que tienes y vamos a bajar la medicación. Esto no sé cuántos, esto con dieta, vas a ver. Y tratar de ayudar a la de prescripción, porque es que entran como en una escalada de violencia. Y bueno, pues nada, ojalá pueda ayudar a mucha gente, Sento, la verdad. A mí me encantaría, ya te digo, y lo dejaré. Si tuvieras incluso una página web, sí que pondría la página web, porque ahí es menos agresivo, pero ya te digo, lo del correo electrónico puede ser muy agresivo, te pueden bombardear no Sí, solo bueno, las puedes poner personas, la sino web. Mi spam. web es la misma, draolgagarciagomez.es, Vale, www. pues esa sí que la voy a poner en la descripción, que lo sepa todo el mundo. Van a tener en la descripción para poder contactar con ella, porque la verdad es que me ha encantado todo lo que me has contado. Me parece súper interesante. Tienes ahí mucho fondo y yo creo que tienes mucho futuro. Porque sí, la verdad es que me parece que vas a ayudar a tanta gente y luego cuando ayudas a las personas, realmente lo que recibes es la gratitud de esas personas y se hace como una bola o un balón que te va volviendo y es maravilloso. Y yo creo que te va a pasar. Oh, pues muchísimas gracias, Sento, de verdad. Me alegro mucho que me mires tan bien, que te haya interesado todas las cosas que te he contado, ¿no? Y algunas las conocías seguro que fenomenal, otras menos, pero bueno, que abras un poquito, pues, y no sé, eso es lo que yo espero, ¿no? Hacer con mis pacientes y con mis compañeros, abrirles un poquito como el botón de la curiosidad. La curiosidad es maravillosa porque la curiosidad es el antídoto del miedo, de las resistencias, de las creencias limitantes. Y es por donde muchas veces uno tiene que ir, ¿no? Cuando sientes curiosidad por algo, es algo muy bueno. Yo eso es lo que les trato de también infundir a mis pacientes, ¿no? No te quiero contar nada, pero léete esto, mira esto, observa esto, ya me cuentas en unos meses, a ver qué te parece. El de hoy me ha parecido un episodio fascinante y revelador de salud inteligente. Y quiero aprovechar estos últimos minutos para reflexionar sobre la conversación, en mi caso muy inspiradora, y que espero que para vosotros también, que hemos tenido con la doctora Olga García Gómez. Hemos explorado un mundo de conocimiento en el campo de la medicina y la salud integrativa. Y espero que os hayáis sentido tan enriquecidos como yo con esta experiencia. La doctora García Gómez nos ha llevado en un viaje a través de su vida profesional y su búsqueda de la salud, desde su formación en medicina convencional hasta su inmersión en disciplinas como la psiconeuroinmunoendocrinología, la nutrición ortomolecular o las constelaciones familiares, entre muchas otras. Y ha tejido un tapiz de enfoques que abordan la salud en su totalidad. Uno de los conceptos clave que resuenan en mi mente es el de medicina integrativa. La doctora García Gómez nos ha recordado que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es un equilibrio delicado entre cuerpo, mente y espíritu. Es la armonía entre la nutrición adecuada, la gestión del estrés, el apoyo emocional y la atención médica convencional cuando es necesario. Es un enfoque holístico que considera a la persona como un todo. Hemos aprendido cómo la medicina integrativa puede complementar los tratamientos convencionales, brindando un apoyo adicional y abriendo nuevas perspectivas para aquellos que enfrentan desafíos médicos significativos, como el cáncer. La doctora García Gómez nos ha demostrado que no es necesario elegir entre enfoques tradicionales y alternativos, ya que pueden coexistir en un enfoque completo para la salud. La nutrición también ha sido un tema central en nuestra conversación.
su experiencia en nutrición ortomolecular y su énfasis en la importancia de la alimentación en la prevención de enfermedades crónicas, nos recuerdan que nuestros cuerpos son máquinas increíbles que requieren combustible de calidad para funcionar de manera óptima. Además, hemos explorado el impacto de la salud mental en nuestro bienestar físico y cómo disciplinas como la psicoterapia pueden contribuir a nuestro equilibrio emocional. La doctora García Gómez nos ha mostrado que la mente y el cuerpo están intrincadamente conectados y no podemos descuidar ninguno de los dos en nuestra búsqueda de una vida saludable y plena. También hemos tocado temas como la homeopatía y las terapias complementarias, que ofrecen enfoques alternativos para abordar problemas de salud desde múltiples ángulos. Cada una de estas disciplinas puede tener un papel en la mejora de la salud y el bienestar de las personas, y es importante mantener una mente abierta y explorar lo que funciona mejor para cada individuo. En última instancia, lo que hemos aprendido en este episodio es que la salud es un viaje personal y único. No existe una talla única para todos, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. La clave está en la educación y la exploración, en preguntar y volver a preguntar si no entendemos algo, para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud y bienestar. Quiero agradecer a la doctora Olga García Gómez por su generosidad al compartir su conocimiento y experiencia con nosotros hoy. Su pasión por la medicina integrativa es contagiosa y su dedicación a ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial de salud es inspiradora. Y por supuesto, quiero agradeceros a todos vosotros, los oyentes, por acompañarnos en este viaje. El podcast Salud Inteligente está aquí para proporcionaros información valiosa y una perspectiva fresca sobre temas de salud y bienestar. Y vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Por cierto, han admitido nuestra candidatura a los premios iVoox al mejor podcast en la categoría de familia y bienestar, por lo que os estaría eternamente agradecido si nos votáis para ver si conseguimos al menos llegar a ser finalistas. Si os animáis, dejaré el enlace para votar en la cajita de la descripción. Por supuesto, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para manteneros actualizados sobre las últimas noticias de salud. También quiero animaros a suscribiros al podcast Salud Inteligente, bien sea en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify o en YouTube, para no perderos ni uno solo de los episodios, ya que, como veis, tratamos de que venga cargado de información útil para mejorar nuestro bienestar. Estoy aquí para apoyaros en este viaje hacia una vida más saludable y feliz. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en las redes y en el próximo episodio. Hasta la próxima.